Amén. Sean bendecidos en esta mañana. Ese mismo de pie y esa misma, ¿verdad?, alegría. Vamos al mensaje de esta mañana que Dios ha traído para cada uno de nosotros. Amén. Denme una oportunidad para apagar los micrófonos acá. Ok. Pero antes de comenzar quisiera hacer una oración para que sea el Espíritu Santo tomando, ¿verdad?, control del instrumento, control de los que van a escuchar el mensaje, para no solamente escucharlo, hermano, sino aplicarlo en nuestras vidas. La iglesia cristiana hoy en día ha escuchado mucho mensaje, pero ha aplicado muy poco. Y ese es el gran problema que tenemos. Así que, Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias, mi Señor, por un día más donde nos has permitido, mi Señor, levantarnos, mi Dios, y lograr, mi Señor, llegar a este lugar de reunión, mi Dios, que tú has levantado. Te damos gracias, Padre Celestial, para que tú seas quitando toda distracción, preocupación, planes, luego de esta reunión, mi Señor, y podamos solamente, mi Señor, escuchar y analizar y aplicar las enseñanzas y mensajes que tú nos das día a día, mi Señor, a través de tu palabra, para así seguir madurando y creciendo y poder llegar a la estatura de Cristo, mi Señor. Te damos gracias, Padre, gracias por la misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, mi Señor, y con mi persona, mi Dios, y permitirme estar delante de tu pueblo, mi Señor, llevando mensajes que tú has puesto en mi corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Se pueden sentar. Ya se me está pegando lo del pastor. ¿Ves? Uno se pega, ¿verdad? Y se le pegan las cositas. Hermano, como está ya, mira, estoy como el suegro ahora, mira. Luché, pero me alcanzó. Tengo como tema, tuve temor, amén. Y vemos, ¿verdad?, la imagen para aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Le habla a su amigo y hermano, Pastor Adán Santiago. Y Dios puso en esta mañana este mensaje que es más una autorreflexión para cada uno de nosotros. Y lo digo de esta manera porque muchas veces tenemos la mala expectativa o la costumbre errada de los que se paran aquí delante de ustedes. El mensaje es para los que están allá. Y no es así. Primero Dios trabaja con uno, lo lija o le pasa la lija, como dice la pastora Brenda, y entonces lleva el mensaje. Porque de nada vale, ¿verdad? Si el que se para delante de ustedes nunca hace nada mal, es un santo, en comillas, pues entonces, amén. El texto se encuentra en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, para aquellos que nos pueden estar siguiendo. No se confunda. Son diferentes traducciones, pero el mismo mensaje y palabra del Señor. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 24. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Repito, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos me pidieron. Amén. Y para entrar en contexto de este versículo, ¿verdad?, para aquellos que tal vez se lo han olvidado, tal vez nunca lo han leído o tal vez nunca le ha importado, el mandato que recibió Saúl, que fue el primer rey elegido, o pedido mejor dicho, por el pueblo de Israel, luego de la época de los jueces, el Señor le mandó unas directrices directas a él por medio de su profeta, sacerdote y es juez, porque
Samuel era el juez, fue el último, era el sacerdote de la nación, el que traía dirección y corrección al pueblo espiritualmente, que desde que salió de Egipto siempre dio candela y era el profeta, llevaba mensajes directos del Señor. Y el mandato fue claro y dice, esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. Ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Ese fue el mandato directo que Samuel le dijo a Saúl, que Dios le dijo a Samuel, para que entendamos. Y para que tengamos el contexto, está Samuel, que era el líder, el pueblo le pide o le exige un rey, porque Samuel ya estaba entrando en edad. Él había entonces, y tenemos que estar bien claro, la extensión de territorio de Israel era extensa. Y ya Samuel estaba entrando en edad, eligió a sus 2 hijos para que fueran, ¿verdad?, jueces también, pero sus hijos se estaban comportando no como su padre en integridad, no eran honestos. Y lo vemos entonces en 1 Samuel 8, del 1 al 3, como dice así, dice, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abía, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba, ese es al sur de Judá. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Y a causa de esto es que entonces el pueblo exige y pide un rey. Ya sabemos ese relato. Y al pedirle rey, Samuel, ¿verdad?, se disgusta, se siente, ¿verdad?, despreciado por el pueblo. Y Dios le dice que no se sintiera así porque realmente el que estaban despreciando era el soberano Dios, que los sacó desde Egipto a la tierra prometida. Ya estaban en la tierra prometida, pero ellos seguían en su conducta fluctuante. Entiéndase, adorando otros dioses y haciendo lo que realmente le viniera en gana. Si vemos el libro de los jueces, vemos claramente la conducta del pueblo. Ahora, no me voy a centrar en eso, le estoy dando el contexto de lo que estaba sucediendo. Y cuando les piden entonces rey, que by the way, ellos lo habían hecho para el tiempo de Gedeón. Gedeón fue, si mi memoria no me falla, el 5º juez. Y ellos le dijeron a Gedeón ponerlo como rey, yéndose por encima inclusive de Dios, en declararle un rey. Y ellos venían con eso en su corazón. Vamos a ponerle un siglo y un poquito más antes del suceso de Saúl. ¿Y qué nos demuestra esto? Que el pueblo, la condición del pueblo siempre fue bien rebelde. Y aún Dios demostrándole misericordia en el desierto y dentro de la tierra prometida, la conducta seguía igual, subía y bajaba. Y cuando vemos entonces a Saúl, que fue el rey elegido, cuando es nombrado, interesantemente yo mientras estudiaba, él tenía una baja autoestima e inseguridad. Él venía de la tribu más pequeña, la de Benjamín. Dentro de la tribu de Benjamín, como se menciona en la escritura, el clan o la familia era la más pequeña, y asimismo él se sentía él mismo dentro del territorio extenso del pueblo de Israel. Cuando Saúl es llamado, era un hombre tímido, un hombre inseguro, un hombre con una autoestima baja. Y eso, ¿verdad?, lo podemos ver
en las Escrituras. Ahora, lo interesante es que las Escrituras mencionan que dentro del pueblo de Israel no había nadie que fuera más alto que él. Inclusive las Escrituras dicen que era de buena apariencia, era el más alto dentro de toda la nación y los más altos que le llegaban al hombro. Amén. Pero cuando vemos su personalidad, la persona que era Saúl, vemos totalmente lo contrario. Se nota que no es puertorriqueño. Porque, como mi pastor, que mide casi 6 pies y es seguro de sí mismo, imagínese si todo el mundo le llegara aquí, al hombro. Amén. Pero vemos, ¿verdad? Lo contrario. Una persona que físicamente, ante los ojos de todo el mundo, debió de verse imponente. Pero él no se veía así. Y cuando nosotros vemos, y por eso le puse por nombre Tuve Temor al mensaje, cuando nosotros vemos que dice, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo. Cuando él menciona del pueblo, está hablando de los soldados que estaban con él, en la misión que Dios le envió a hacer y que Samuel dio las instrucciones. Y vemos entonces esa personalidad fluyendo, que en vez de tener en cuenta las instrucciones que Dios le había dado por medio de Samuel, que era Dios hablando, él lo tomó bien en poco y por agradar entonces al pueblo o a las personas que estaban con él en la misión que Dios le había dado a él, directamente a él, dejó a un lado la voluntad de Dios y entonces se fue a la voluntad del hombre. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿no es similar a lo que hoy en día vivimos y se repite a través de la historia del ser humano, de Dios tratando con el ser humano? Interesante que cuando voy entonces a buscar el lazo, desde que el comienzo que el pueblo fue inclinándose a querer un rey, que, by the way, ya Moisés lo había profetizado. En Gedeón, que desde que entraron a la tierra prometida hasta Esaú fueron 354 años aproximadamente. Vemos entonces que el pueblo siempre le ha dado la espalda a Dios y siempre, cuando entonces le salen mal lo que ellos quieren y se ven en apuros, es que entonces claman a Dios. Y es bien parecido a la conducta que hoy en día como creyentes nosotros tenemos, en todo el sentido, y me incluyo porque el que diga que no ha hecho eso es el primer mentiroso y miente. Todos hemos estado en ese punto, que hacemos nuestra voluntad, hacemos lo que entendemos que está bien para nosotros, porque nos gusta o porque es lo que quiero, como una vez, ¿verdad? Se registra en las escrituras que ellos son, esa es la que yo quiero, sabiendo que eso iba a traer consecuencias. Y cuando decimos esa es la que yo quiero o eso es lo que yo quiero, y cuando vienen las consecuencias, entonces es que clamamos al Dios del cielo. Y vamos a hacer como hacía el pueblo, a criticar al líder. ¿O me equivoco? Porque muchas veces hacemos tomamos las decisiones. Y cuando nos salen mal, como no tenemos a Dios de frente en muchas de las ocasiones, tenemos al líder, pastor de la casa. Y él es el que tiene la culpa. Porque no me avisó. Porque no me advirtió. Porque no me dirigió. Amén. ¿O me equivoco? Porque yo lo he hecho. Yo he estado en esa posición. ¿O acaso el pastor no le dijo que antes se burlaba de los que evangelizaban? Y mira dónde Dios lo tiene. Lo hemos hecho alguna vez en la vida. No se asuste por mí, es que estoy medio ronco. Para que la 380 vaya a pasear. Y lo interesante es, y esto es para que nos autoevaluemos,
Habían tres motivos principales del pueblo, ¿verdad? Y era que los hijos, número uno, ya Samuel estaba viejo. Pero las escrituras relatan que cuando ellos pidieron rey, Samuel tenía que tener como unos 60 y duró 20 años más. Y cuando se les apretaba la cosa, llamaban a Samuel. Y pedían, ¿verdad? Segundo, los hijos de Samuel no andaban en integridad y honestidad como su padre. En la Biblia nos relata si él los lleva a corrección o no. No voy a entrar en eso. Pero eso tampoco quiere decir que si tú llevas a tus hijos por el camino, la responsabilidad total es tuya porque tus hijos son adultos. Y lo digo por experiencia. Mi madre me dio la misma crianza que a mis 4 hermanos, pero no todos somos iguales. Es la manera de pensar, es la manera de tomar decisiones, es la manera de proceder. La misma crianza. Inclusive el mayor siempre es el más fuerte que coge, porque es el primero. Son inexpertos. Y el chiquito, pues el más que tongonean. Y después vienen los nietos y se les olvida todo lo que habían hecho cuando fueron padres. Se le va a la mente. Y se los digo por experiencia. Porque mis sobrinos hacen cosas delante de mí que en mis tiempos eso era una bola de las chancletas voladoras. Para no. Y así es Dios con nosotros más. A veces yo meditando digo, Dios, tú eres tan sabio que nos haces ser padre para que sintamos lo que tú sientes con nosotros. Porque hacemos lo mismo. Malcriados, desobedientes. Nos creemos que nos merecemos todo. Unos más que otros, ¿verdad? Pero siempre en nuestra conducta. Y tercero, querían un rey como las otras naciones. Querían comportarse como las otras naciones. Cuando Dios siempre dijo que esa va a ser una nación santa, separada. Cuando dice santa es separada. No iba a ser igual que las otras naciones. Que iban a ser una nación de sacerdotes que iban a dirigir a las otras naciones. Pero ellos se enfocaron en lo que las otras naciones tenían. Y ellos querían un rey. Cuando ya ellos tenían el rey soberano, el rey eterno, un rey justo, que le demostró su misericordia, que los guardó. Y así somos nosotros en la vida cristiana. Tenemos la misericordia de Dios, tenemos la guianza de Dios, pero queremos lo que tiene la otra. Y traemos las cosas de allá. No estoy hablando de aquí, estoy hablando de la iglesia en general, hermano, para que creemos conciencia. Por eso es que esta casa coge mucho palo. Porque han traído lo de los otros sitios para adentro. Y mientras yo hacía el mensaje, decía, diatre, Dios, ¿verdad? Estamos bien desenfocados de muchas cosas. Porque ahora es entretener al pueblo en vez de enseñarle al pueblo cómo hacía Jesús. Como el mensaje de Laura que siempre, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, abre camino a los mensajes. Y eso es lo sincronizado. Eso nos da a nosotros, ¿verdad?, que llevan el mensaje, cierta confirmación y confianza de lo que Dios está llevando va paralelo con las enseñanzas bíblicas. No siempre va a ser así, porque Dios no siempre trabaja de la misma forma. Y eso es otro error que como cristianos cometemos. Si Dios trabaja con el pastor Luis de una forma, no lo va a hacer conmigo, ni con usted, ni con usted. Porque Dios es un Dios personal. Y según tú te relacionas con Él, porque Él no trabaja de la misma forma con mi esposa. A mi esposa le enseña imágenes y cosas, y a mí es yo leyendo. Y a mi esposa le enseña cosas. Yo no trabajo así. Y así que con cada uno de nosotros. Laura habla bonito, bien elocuente, mucho diccionario.
Pastor Luis, no es así ni yo. Somos más de línea. Y vemos cómo Saúl, dejándose llevar por sus inseguridades, por su baja estima, que todo lo hemos tenido. Muchas veces tratamos de complacer a las personas cuando no es lo que Dios quiere. Y en vez de ayudar, desayudamos. Cuando necesitaban lo que estaba enseñando la pastora Laura, una corrección directa, con amor. Pero por agradar muchas veces callamos. Y pasa una, pasan dos, pasan tres. Y después viene, ¿verdad?, la honestidad con el frosting de coraje. Y no es que esté mal. Pero entonces la percepción que ustedes como pueblo y como yo, hay que tener madurez para uno autoevaluarse. Y si es verdad. Y pedir perdón cuando hay que pedir perdón. Y tener los pantalones, las pantaletas, los calzoncillos, llámale como usted quiera, para ser sincero con uno mismo. Cuando Dios está trayendo corrección, cuando Dios está trayendo dirección a la casa y la responsabilidad del líder de la casa. Nunca vamos a cuando estamos sentados, ¿verdad? La inquietud que yo sé que el pastor Luis y el pastor Brenda muchas veces sienten, ninguno de nosotros la va a sentar como a Saúl. Porque esa responsabilidad Dios la da al hombre y a la mujer que él levanta. Pero el pueblo, y lo vemos ahí, el pueblo siempre va a dar candelita. Cuando Saúl fue expuesto, porque él fue, ¿verdad?, ungido en secreto. Pero llegó el momento que esa muerte. Y entonces cuando fue expuesto públicamente, siempre van a haber dos grupos. Los que Dios va a tocar el corazón y te van a seguir a donde sea, aun con sus debilidades y sus y sus pecados. Porque todos tenemos el paquete completo. Pero Dios les va a tocar el corazón y te van a seguir. Pero va a haber también dentro del grupo los que son perversos y te van a criticar y te van a señalar y te van a juzgar y te van a menospreciar. Y ahí es que entonces el líder tiene que ponerse firme y tomar la decisión si va a seguir lo que Dios le mandó a hacer o lo que el pueblo quiere hacer. Son dos cosas bien totalmente diferentes. Y sé que el mensaje suena como palo, pero es más autorreflectivo para cada uno de nosotros. Porque nos toca en todos los sentidos, personal, congregacional. Siempre va a haber esos dos grupos. La misma palabra lo dice. El trigo y la cizaña van a crecer juntos siempre. Para ver quién realmente está con Dios. Para ver quién realmente va madurando. Para ver quién realmente tiene fe en Dios. Y al final, entonces que Dios los va a separar. Lo que ha hecho en esta casa. Han venido muchas personas con muy buenos talentos, con muy buenas intenciones, pero sin la dirección de Dios. Y tal vez menosprecien la casa, los pastores, la congregación. Pero es lo que Dios quiere aquí. No quiere decir que fallamos en el camino. Vamos a borrar, fallamos, pecamos. Porque estamos jugando también con esa palabra de fallar. Pecamos, punto. Pero Dios en su misericordia nos sigue, ¿verdad?, dando la fuerza y la fortaleza. Dando la valentía
de que los líderes tomen decisiones correctas, de que el pueblo tome decisiones correctas. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, la palabra dice que en los tiempos postreros el amor de muchos se irá apagando. ¿Verdad que sí? Que hablan terremotos, guerra, rumores de guerra, que la tierra gimira en los postreros tiempos. Y lo de postreros tiempos lo hemos escuchado. Pero cada vez más las señales se van viendo más marcadas. Donde el amor de los seres humanos se ha ido apagando. Donde está el egocentrismo, dentro y fuera de la iglesia. Y Dios nos está llevando a hacer una autorreflexión. Las personas que llegan aquí sienten el amor. Pero hay muchas personas afuera y nos toca. Me toca. Nos toca. Y he meditado no hacer lo mismo que todo el mundo. Dios no nos llama a hacer lo mismo. A esta casa Dios no lo llama a hacer lo mismo. Somos diferentes. No es que somos mejores. Dios trabaja diferente. En esta casa Dios siempre se ha enfocado en la enseñanza de las escrituras correctamente. Y por eso, cuando nos exponemos como pueblo, según nuestra personalidad, ¿verdad? Nos ponemos a la vanguardia o a la defensiva. Porque Dios se ha encargado de tener un pueblo maduro. Y están bien calladitos, la voz no ayuda. Estamos haciendo una introspección. Pero Dios nos está empujando. Y créame, el mensaje me tocó mucho. Porque muchas veces leemos la escritura y no la analizamos a veces. Leemos por encima. Pero cuando estudiamos a fondo y vemos el comportamiento de Saúl, vemos eso mismo en nuestras vidas. Cuando Saúl fue confrontado, antes de aceptar el pecado, se esquivó. Trató de esquivarse. Afirmó que había cumplido la tarea. Adoptó, ¿verdad?, su comportamiento en razonamiento. Porque cuando Samuel le preguntó, ¿y esa ganado de ovejas que oigo? Él dijo, es que los soldados cogieron una parte para hacer sacrificio. Nos ponemos religiosos. Y Samuel dijo, no es más, ahí lo estoy parafraseando, no es mejor ser obediente a Dios que hacer sacrificio. No es mejor ser obediente a Dios que hacer sacrificio, ofrenda, adoración, alabanza, brincar y saltar. Porque hoy en día en las iglesias brincan, saltan, pero no hay obediencia. Por eso tal vez no ven mucho mover de Dios. Porque hay mucho entretenimiento al pueblo, hay mucho razonamiento para el pueblo, hay muchos líderes dándole lo que el pueblo quiere, pero no lo que Dios quiere. Y cuando Dios levanta líderes, que es lo que Dios quiere, un tipo de Samuel, por darle un ejemplo, que llegó allí, les tumbó el party. Y Saúl, hermano, y Saúl, luchando con sus inseguridades, le dice a Samuel, pero ven y delante del pueblo vamos a adorar a Dios. Para mantener una imagen. Y así se hacen muchas personas. Para mantener una imagen. 20 profetas, sacerdotes, para que vean que Dios está conmigo. Pero Dios ya lo había desechado. Porque no fue obediente. Se dejó llevar por el pueblo. Cuando él era el que tenía que liderar el pueblo. Por eso Dios levanta líderes.
para que aunque el pueblo es cabezón y rebelde, lo sepa llevar. Y no es fácil. Y Saúl trató de buscar todas las excusas habidas y por haber, pero cuando fue confrontado, tuvo que admitirlo. Y falló lo que es desde el principio, falló en él, su autoestima, sus inseguridades. Inclusive, lo interesante, que mientras estudiaba, lo mismo que él contestó cuando Samuel le dijo que Dios lo había escogido, que él era de la tribu más pequeña, que él era de la familia más pequeña y él era el más insignificante. Cuando usted busca a Gedeón, literalmente contestó lo mismo. Y así somos nosotros. Porque Dios ve en nosotros muchas cosas y nosotros no las vemos. Somos así. Somos inseguros. Nos metemos en baja estima. O a veces nos vamos al lado contrario. Se nos sube el orgullo. Y hay que ser verdad. Ni muy izquierda ni muy derecha. Y Saúl, dice la escritura, que antes de comenzar, ¿verdad?, sus primeros pasos como líder y rey de Israel, él siguió unas directrices que Samuel le dio. Y cuando las cumplió, el Espíritu Santo entró en él y fue una persona diferente. La escritura fue bien clara y es bien clara. Pero entonces cuando entramos a razonar mucho, vienen nuestras inseguridades otra vez. Y eso hace que nos retrasemos o que nunca arranquemos. Nuestra baja autoestima. Yo no tengo la elocuencia, por darle un ejemplo, ¿verdad? No es que sea cierto. No tengo la elocuencia de Laura, o no tengo el estudio de fulano, o no tengo la gracia de que oye persona, o al pueblo le gusta más a fulano que a fulano. Y esto no es de gusto, porque aquí no hay catadores de ministros ni de esas cosas. Aquí somos un cuerpo con diferente función para llegar a hacer las cosas que Dios quiere que le muestre al líder y a los líderes, sin creernos mejores que nadie, porque tanto usted como yo somos pecadores, que tuvo que venir Cristo a morir por mí para poder ser redimido y seguir trabajando. No lo ha alcanzado todo, como menciona Pablo. Porque yo tengo combinación Santiago González y no son fáciles. Mi suegro da fe de eso. Mi suegro me ha visto. Y yo he sido llevado, procesado por muchas cosas, mayormente por carácter. Pero gracias a Dios, Dios me ha permitido. Porque una cosa sí tengo. Esté mal o bien, yo sigo caminando. Las personas se retiran, se van y sacan o se sacan ellos mismos del proceso que Dios los tiene. Por bochorno, coraje, incomodidad, llámele lo que usted le quiera llamar. Yo he estado en todas. Incómodo, molesto, rechazado, humillado, abandonado, pero sigo. A veces no entiendo por qué, pero sigo. Y en el camino Dios me da fuerza. Y en el camino, cuando paso las pruebas, entiendo, ok, era para aprender esto o dejar aquello. Porque no es siempre lo que yo quiero o lo que yo creo que va a pasar. Hay que tener madurez. Cuando Dios dice la perfección es tener una madurez. No es ser santo que te salen alas, aurora y que no peca. No. Estamos hablando de una madurez como la tuvo, como la tiene Cristo. Que aun cuando
Era inocente, mantuvo callado. Aun cuando tenía el poder para bajar de la cruz, o inclusive ni siquiera coger los latigazos, fue obediente a Dios porque tenía que pasarlo. Por eso él dice, pasa de mí esta copa, este proceso. En su humanidad, el Jesús humano no quería pasar el proceso porque sabía que iba a doler. Ahí está el temor, el miedo. Pero ante todo ese sentimiento, esas emociones, él dijo, hágase tu voluntad. Contrario, ¿verdad? Si lo comparamos a Saúl. Tuvo miedo del pueblo y desobedeció a Dios directamente. Y después dio excusa. Porque damos excusa, nos escondemos. Somos como Maitri. Tratamos de esquivarlas todas, pero no podemos. Y vamos a pecar. Vamos a fallarle a Dios. Pero Dios no sabe. Dios sabe que somos. Dios mira nuestro corazón. Él sabe que somos imperfectos. Él sabe que somos pecadores. Pero Él ve el resultado final. Siempre lo va a ver. Aunque nosotros no lo veamos así. Aunque sea casi muriéndonos. Vamos. Pero Él siempre va a ver. Siempre nos ve de esa forma. Porque si no, yo no estuviese aquí. Ni muchos de ustedes. O fue por enfermedad, o sea, porque les llegó el momento, ¿no? Dios trabaja de una forma tan ilógica para nosotros que nosotros nunca lo vamos a entender. Por más que le demos casco, por más que tratemos de leer las escrituras y tratar de descifrar a Dios, nunca vamos a descifrar a Dios. Se dejaría de ser Dios. El temor nos lleva a pecar, nos lleva a no actuar cuando debemos. Y estoy haciendo, ¿verdad?, una autorreflexión, una introspección de lo que hacemos. Y aún así, Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Y para concluir, porque ya me está la voz fallando. No debemos tener bajo autoestima, pero al igual una autoestima también muy alta. Tenemos que ser, como dice Pablo, ¿verdad? Sabernos medir, porque somos pecadores, fallamos. Ser obediente sin querer ser popular. Y esto es fuerte, porque esto es lo que está destruyendo a muchos líderes. Quieren ser más popular que obediente. Hoy en día hay muchos líderes que quieren ser más popular que obediente. Y lo vemos en los carteles, los chulitos, el pastor, y perdonen, pero es verdad. Yo les dije, se me está pegando. Están tratando de de agradar, ¿verdad?, a la congregación y no enseñar y dirigir a la congregación. Y rayan a ser desobedientes a Dios. Ser sinceros y no falsos. Eso criticaba a Dios mucho, ¿verdad? Jesús, a los fariseos. Aparentaban una cosa, pero eran totalmente otra. Dios quiere que tengamos una transparencia. O las escrituras nos dicen, soportaos unos a los otros. La palabra lo dice. Soportaos unos a los otros. Si dice soportaos es que vamos a tener diferencias, maneras de pensar distintas, reacciones distintas. Nos vamos a lastimar. Pero hay que tener la madurez para saber pedir perdón y seguir juntos. Porque si no, entonces no somos como Cristo. Porque a Cristo los 12 se engancharon a correr
Usted imagínese que entraron por ahí a buscar al pastor Luis y todos engancháramos a correr. Y yo arranco, pues mira, me meto por aquí. A lo Maitri. Y el pastor se quedó diatre. Yo pensaba que Adán se iba a quedar conmigo. Y fue el primero que salió corriendo. Porque salieron todos corriendo. Bueno, la escritura dice que dicen que es Marco. Salió no corriendo. Pedro lo negó. Pedro lo negó. El que momentos atrás había dicho, no, yo voy con todo. Y tal vez reaccionó y cortó oreja. Pero cuando vino la presión, lo negó. Y aún así Cristo lo buscó. Cristo lo buscó. Si nos hacen eso a nosotros no buscamos a nadie. Pero Cristo nos busca. Aun cuando desobedecemos, aun cuando lo dejamos, aun cuando lo negamos. Cristo nos busca. Porque Él me buscó a mí. Yo no lo busqué a Él. Él me dio línea a mí, me buscó. Me perdonó. Porque yo estuviese muerto en 2001. Y me hubiese perdido muchas cosas. De tener mis hijas, tener a Emily como esposa. Pasar de 2001 todo lo que pasé. Y la transición al llegar a este lugar. Y lo que Dios sigue trabajando conmigo. Si no hubiese sido obediente, aun cuando en mi corazón yo quería hacer otras cosas. Y esa lucha va a estar siempre. No se crea que usted siempre tiene que luchar. Apocalipsis dice que Él lucha hasta el final. Heredará la corona de vida eterna. No pretendamos, ¿verdad? Y le hablo a la iglesia en general, al cuerpo. No tratemos de ser populares, tratemos de ser obedientes. Llevar el mensaje correcto. Llevar el amor correcto. Aun cuando se nos haga difícil. Porque perdonarle es lo más difícil que el ser humano se le hace. Perdonar, tremendo. Pero yo que he sabido perdonar, es algo tan brutal que hasta muchas cosas que te hirieron, Dios te la borra de la mente. Y tú tratas de darle casco y dices, yo no me acuerdo. Porque Dios en su misericordia te sana y te da un corazón nuevo. Y tú mismo te sorprendes. Pero esto pasa si tú te dejas procesar por Dios. Te dejas, ¿verdad?, guiar por Dios. Y si eres obediente, vamos a ser desobedientes en muchas cosas. Porque lo vamos a hacer. Si no, el pueblo no hubiese pasado los 40 años. Si no, no hubiese habido jueces. Porque los jueces surgían cada vez que el pueblo se desviaba y se iban a los ídolos. Y cuando se veían ya oficiados de los enemigos, entonces clamaban a Dios. Las cosas se normalizaban y volvían. Somos cíclicos. Todos somos así. Y en esta casa Dios ha tenido la misericordia, y con esto culmino, de que nos ha dado palabra. Nos ha sumergido en estudio, en mensaje, que muchas veces no nos gusta, pero que ha sido de madurez para nuestras vidas. Cuando un padre te corrige, pero hablando terrenal, es porque te quiere evitar muchas cosas. Así mismo es Dios. Eso me lo dijo un hermano a mí en la fe. Si Dios no te da lo que tú quieres, por más que tú llores, por más que tú gimas, por más que tú ayunes, Él sabe que no es bueno para ti, no te lo va a dar. Si Él entregó a su Hijo por nosotros, imagínese lo que Él hará por cada uno de nosotros. No quiere decir que vamos a pasar dificultades, las vamos a pasar, enfermedad,
hambre, sufrimiento. Si no, no estuviese aquí, estuviese en el reino de los paraísos allá. En esta tierra vamos a pasar de todo. La única diferencia es que tenemos a Dios de nuestro lado y nos da la fuerza, aun cuando a veces nos sentimos ahogados, que nos vamos a hundir. Él nos va a dar la fuerza. Así que llévese este mensaje como una autorreflexión, porque para mí lo es. Que vamos a ser más populares o más obedientes. Tenemos que dejar de mirarnos, como muchas veces nos vemos a veces, y tratar de entender cómo Dios nos ve. Se nos olvida que para aprender a caminar nos caímos. Se nos olvida que para aprender a correr bicicleta nos caímos. Yo me caí muchas veces. Así es la vida. Inclusive me caí los recientes, hace como 3 años de patines, que yo sabía correr patines y me caí y se me fue el cosi ajuste. Y me regañaron. Me castigaron, ya no puedo correr patines. Pero llevándolo, ¿verdad? Es un aprendizaje o moraleja. Siempre nos vamos a caer, pero seguir, tenemos que seguir. Tuve el temor, o tuve miedo, o tengo miedo de dejarlo a un lado. Tenemos que dejarlo a un lado. Y aun cuando no entendamos, hermano, este mensaje yo creo que es más para mí que para ustedes. Bueno, es para todos. Y para los de que nos están escuchando. Porque hay muchos que lo necesitan. David no era perfecto. Además, David, sí, mirándolo humanamente, hizo conductas peores que Saúl. Pero tenía una cosa, seguía para adelante y no metía excusas. Yo pequé. Y Dios sabía su corazón. Porque no te tiraba excusas rápido. Cuando lo confrontó Natán con su adulterio, él podía haber matado al profeta y seguir. Pero él reconoció que había pecado. Y en los salmos está, ¿verdad?, su lamento. Solamente nos enfocamos en los triunfos de David, pero se nos olvida las veces que él estuvo escondido, llorando, angustiado. Y con todo eso él decía: Jehová es mi roca, mi fortaleza. Se nos olvida, los procesos se nos ha olvidado. Estamos en los microondas. Los procesos. Cristo tuvo 30 años observándonos entre nosotros para entonces arrancar con el ministerio de él. Por eso no podía ser engañado. Era Dios entre nosotros. Si Dios estuvo preparándose, ¿por qué nosotros no? Si Jesús se preparó, ¿por qué nosotros no? Amén. Santo mi Dios. Póngase de pie. Hasta aquí mi parte. Dios les bendiga.